abuela expulsada de casa por su hijo descubre un secreto millonario que cambiará todo. El pueblo era un lugar atrapado en el tiempo, donde las casas de adobe veían pasar generaciones enteras. Calles empedradas estaban llenas de recuerdos, de risas y lágrimas. Rosa, a sus 73 años, era una de esas memorias vivientes, con su cabello canoso en una coleta deshecha y una mirada llena de determinación. Pero en un giro cruel del destino, su hijo la expulsó de su hogar. Buscando una libertad que ella nunca le había quitado, la sensación de traición la envolvía como una gruesa niebla y su corazón estaba hecho trizas. Mientras revisaba objetos olvidados de su difunto esposo, sus dedos temblorosos tocaron un viejo baúl cubierto de polvo. Con un suspiro de nostalgia lo abrió y descubrió un montón de cartas amarillentas. Pero no fueron las cartas las que llamaron su atención, sino un diario desgastado que pareció susurrarle secretos del pasado. Con el corazón acelerado, lo abrió y comenzó a leer, cada palabra resonando en su mente como un eco inquietante. A medida que se sumergía en las páginas, se dio cuenta de que había algo más que simples recuerdos. Las letras estaban cargadas de pistas sobre una herencia millonaria, escondida en algún lugar y que su esposo había mantenido en secreto. Sin embargo, el diario también desenterraba viejos rencores familiares y alianzas turbias que amenazaban con desgarrar lo poco que le quedaba. Su cabeza giraba ante la revelación. No podía creer que su vida, llena de sacrificios, estuviese ligada a un oscuro entramado que había estado oculto durante años. De repente, una inquietante sensación se apoderó de ella. No estaba sola. Una sombra proveniente del rincón de la habitación captó su atención. Un susurro sibilante atravesó el aire, como si alguien estuviera observándola. El pulso de Rosa se aceleró. Sabía que había alguien más interesado en el diario, quizás alguien que preferiría que esos secretos permanecieran enterrados. Cada palabra que leía era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más cerca del peligro. Afuera, el viento soplaba con violencia, como si la naturaleza misma supiera que algo oscuro estaba por descubrirse. Rosa se aferró al diario. El nudo en su garganta apenas la dejaba respirar. ¿Podría ser posible que su propio hijo, el que tanto había amado, estuviera envuelto en esos oscuros secretos familiares? Esa idea le dolía, pero la urgencia de conocer la verdad superaba su miedo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una pista crucial quedó al descubierto en las páginas del diario. Un nombre misterioso que brillaba en la penumbra. Rosa sintió que el aire se espesa, su mente girando como un torbellino. La lucha interna entre el amor maternal y la traición la carcomía. No solo debía descubrir la herencia, sino enfrentarse a lo que su propia familia podía llegar a ser. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar!
Mientras Rosa luchaba con el nombre que recién había descubierto en el diario, un estremecimiento recorrió su columna. La luz del atardecer iluminaba las páginas amarillentas y cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared de secretos que había construido a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. La revelación de la herencia millonaria era solo el comienzo. A medida que leía, el nombre Esteban resplandecía como un faro, desencadenando recuerdos de una vieja conexión familiar olvidada. De repente, un estruendo resonó desde la entrada de la casa. Rosa se sobresaltó. El diario se le cayó de las manos. El polvo flotó en el aire, moteado por la luz y la sombra que había sentido antes se volvió tangible. La puerta se abrió de golpe y su hijo Javier apareció, su rostro pálido como un fantasma, los ojos desorbitados. «¡Madre, tienes que salir de aquí!» Su voz temblaba de terror. Rosa, confundida, se levantó con lentitud. «¿Qué está pasando, hijo?» La preocupación se anudó en su pecho. Ora por miedo a lo desconocido, ora por la expresión en su rostro. Javier dudó un momento. Luego miró hacia atrás, como si temiera que algo o alguien lo estuviera siguiendo. «Hay algo que no te he contado. Necesito que confíes en mí». Las palabras de su hijo la hirieron. La confianza se había desvanecido cuando la había echado de casa. Pero el pánico en su mirada la obligó a escuchar. Es sobre Esteban, él no era quien decía ser. El pulso de Rosa se aceleró. «¿Qué quieres decir?» La inquietud se coló entre sus palabras, helando la habitación. Javier avanzó, mirándola intensamente. Él estaba involucrado en algo peligroso. Nunca lo entendí del todo, pero las cartas están llenas de advertencias. Tu herencia no es solo dinero, implica secretos que podrían romper a nuestra familia. ¿Qué secretos? La voz de Rosa temblaba. Los ecos del diario resonaban en su mente, recordándole los oscuros caminos trazados entre las palabras. Entonces, en un giro sobrecogedor, la puerta se sacudió nueva. Un fuerte golpe hizo eco en el antiguo adobe y algo cayó al suelo, un objeto metálico y brillante. Con un brillo ominoso, el sol se ocultó tras las montañas, dejando la habitación envuelta en sombras. «¡Mamá! ¡No mires!», gritó Javier. Pero era demasiado tarde. Rosa giró hacia la puerta y lo vio. Una figura emerge, violenta como un huracán. Era un hombre alto, con una mirada que podría cortar el acero. Portaba una pistola, su rostro marfilado, contrario a los colores del pueblo. «¡Dame el diario, vieja!». La voz fue un rugido que hizo temblar las paredes. «¡Quítate de aquí!». Javier empujó a su madre hacia atrás, aumentando la tensión en un instante que se sintió interminable. Rosa sintió el frío del terror apoderarse de ella, pero también una chispa de rabia. No solo estaba luchando por su vida, sino por la verdad que había estado ocultando durante años. El hombre dio un paso y el sonido de un clic resonó por toda la casa, haciendo que cada fibra del cuerpo de Rosa se helara. «No te hagas la tonta, mujer. Sé que tienes lo que busco. Esteban se lo llevó a la tumba, pero ahora es tu turno de entregarlo». En un instante todo se volvía cristalino. Su vida, sus secretos, su familia. Todo se desmoronaba mientras el hombre se adentraba más en su hogar. Rosa sintió la presión en su pecho y, a pesar del miedo, un destello de determinación la empujó hacia adelante. El nudo de traición familiar la empujaba a actuar.
Pero la mirada de Javier, llena de dolor y arrepentimiento, la hizo dudar. «No confíes en él, madre», susurró Javier. Pero la confusión y el horror se mezclaban en la habitación. ¿Era posible que Esteban estuviera vinculado a este hombre? ¿Qué lazo oculto había mantenido a su familia en el oscuro juego del destino? La respiración de todos se volvió errática, cada latido resonando como un tambor, y la incertidumbre envolvió la escena. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿a qué precio? La verdad, aquella verdad, podía deshacer todo, y sin embargo, Rosa no estaba lista para rendirse. Mientras la sombra se cernía sobre ellos, ella sintió que debía tomar una decisión, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La oscuridad se acercaba, y ella tenía que actuar. La respiración de Rosa se volvió errática. La figura del hombre se cernía sobre ellos, con la pistola apuntando directo a su corazón. La tensión se palpaba en el aire. Javier, con sus ojos llenos de pánico, intentó proteger a su madre, pero el temor había anidado en la habitación como una sombra amenazante. «Mamá, no le des nada», rogó Javier, mientras la figura misteriosa se acercaba cada vez más. «Dame el diario, vieja», gritó el intruso, su voz resonando como un trueno dentro de las paredes del hogar, que ella había conocido toda su vida. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente se apoderó de cada rincón de su memoria. Años de sacrificios, de amor, de entrenar a su hijo para que fuera un buen hombre. ¿Cómo pudo llegar a este punto? Javier se movió rápido, tratando de bloquear la puerta, pero el hombre lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Rosa sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. «¡No, Javier!», gritó. Pero el eco de su voz se perdió en el estruendo del caos. De repente, una luz brillante iluminó la habitación. Era un destello proveniente del pasillo. «¡Es la policía!», exclamó Rosa, aferrándose a la esperanza. «¡Ayuda está viniendo!». Pero en lugar de alivio, la risa burlona del hombre hizo eco en sus oídos. «No tan rápido, abuela. Nadie vendrá a salvarte. No aún». Sin embargo, en ese momento crítico, algo inesperado ocurrió. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. Era la hermana de Rosa, Elena, quien no había estado en la ciudad por años. «¡Aléjate de mi hermana!», gritó Elena, apuntando un arma hacia el intruso. La sorpresa se dibujó en el rostro de Rosa. «¿Elena? ¿Qué haces aquí?». El hombre giró su mirada hacia Elena. Su rostro empalideció. «No, no puede ser». La tensión en la habitación se cortó como un cable. Todos se quedaron paralizados ante la revelación. Rosa sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Por qué su hermana estaba allí con un arma? ¿Qué conexión había entre ellos? ¿Cómo conoces a Esteban?, preguntó Elena, mirando con desprecio al hombre que ahora titubeaba. «Lo adivinaste bien. Esteban y yo teníamos nuestros tratos. Me prometió que todo lo que tenía lo compartiría conmigo». Rosa se sintió crecer dentro de ella un mar de confusión. ¿Pero qué significa esto? Estaban involucrados. Los ojos de Elena se suavizaron antes de responder. «Él me involucró en un negocio oscuro, Rosa. Todo este tiempo estuve tratando de protegerte, proteger a la familia». La mirada de Javier pasó del temor al desprecio mientras procesaba lo que estaba pasando. «¿Y tú siempre lo supiste, mamá? ¿Sabías que Esteban era un criminal?». Rosa sintió que el aire en la habitación se volvía denso. No podía saberlo. Esteban siempre fue un buen hombre para mí.
pero las palabras sonaban vacías. Una parte de ella sabía que había algo profundo y oscuro que no había querido ver. El intruso, ahora con el rostro descompuesto, decidió actuar. «Esto no se acabará aquí», dijo con desesperación, mientras retrocedía lentamente, buscando una salida. «Tú no sabes lo que has hecho, vieja». Todo transcurrió en un instante. Un disparo retumbó en la habitación. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Un grito ahogado salió de sus labios mientras miraba a Javier caer al suelo, su rostro blanco como el papel. «¡Javier!», gritó, los colores de su mundo desvaneciéndose. La confusión y el terror la invadieron. El corazón de Rosa latía con furia. ¿Qué había desatado? La verdad estaba salpicada de sangre y traición. El dolor desgarrador se instalaba en su pecho. Era posible que su familia, su propia sangre, estuviera cargando un secreto tan oscuro. El silencio se instaló, y el único sonido era el de su propia respiración. La vida había cambiado para siempre en una fracción de segundo. ¿Podría Javier sobrevivir? ¿Qué futuro les esperaba? Rosa miró a su hermana y luego al intruso que retrocedía, comprobando que su vida ya no era la misma. La escena se volvía más caótica con cada segundo. Y con cada revelación, más preguntas surgían. Todo era un enigma y el misterio apenas estaba comenzando. La respiración de Rosa se volvió errática. La figura del hombre se cernía sobre ellos, con la pistola apuntando directo a su corazón. El momento se sentía como si todos en la habitación hubieran sido atrapados en un instante eterno. El terror llenaba el aire, pesado como un plomo. Rosa podía sentir el frío del metal echándola hacia atrás, casi empujarla hacia el rincón más oscuro de su mente. Javier, con sus ojos llenos de pánico, trató de proteger a su madre, pero el intruso lo empujó fácilmente. Rosa sintió como si su corazón se partiera. «Javier, no, por favor», gritó, mientras todo se desmoronaba a su alrededor. El sonido de un estampido hizo eco en la habitación. Rosa sintió que el tiempo se detenía. «¡Javier!». Su grito resonó, pero el silencio lo devoró. Las sombras bailaban en las paredes, haciendo que la escena luciera como una pesadilla. La vida de Rosa había cambiado en un segundo, llenándola de confusión y dolor. Cuando el humo del disparo se disipó, hubo un momento de claro horror. Javier yacía en el suelo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Rosa no podía creerlo. «¡Javier, habla conmigo!», suplicó, arrodillándose junto a él. La mirada de su hijo estaba perdida entre la agonía y la desesperación. Pero en medio de ese caos, la figura del intruso no se detuvo. «Esto no ha terminado», dijo, retrocediendo lentamente, buscando escapar de la escena. Y en ese momento, el ruido de una puerta que se cierra de golpe captó su atención. Era Elena, la hermana de Rosa, con su arma en mano. «¡Aléjate de mi hermana!», gritó. El tiempo parecía fluir de nuevo, pero en medio de esa confusión, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador surgió del fondo de la casa. Era una voz conocida. «¡Mamá, ayúdame!». Era la voz de un niño. Rosa no podía creerlo. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero el miedo la ahogaba. «¡Santiago!», gritó, el nombre de su nieto, que había estado cuidando mientras su madre trabajaba. El rostro del intruso palideció. «No puede ser». Entonces, con un movimiento decidido, giró su arma hacia Elena,
olvidando temporalmente a Rosa. «Dame el diario y el niño no saldrá herido». La desesperación era palpable. «No, por favor», suplicó Rosa, el pánico escalando en su pecho. En un giro dramático, Elena, con una determinación feroz, apuntó a la figura del hombre. «No, suéltalo». Pero el intruso ya había tomado una decisión. En un instante, él disparó hacia la habitación, pero el ecos del disparo no eran los únicos que resonaban. En la esquina de la casa, una sombra se movió rápidamente. Una figura se lanzó al ataque, un hombre vestido con una chaqueta oscura que apareció desde la puerta trasera, sorprendiendo a todos. «¡Sal de aquí!», gritó el intruso. Sin pensar, el extraño se abalanzó sobre él, y en un intercambio caótico se escuchó otro disparo. Rosa se cubrió los ojos. En horror convertía el aire en un veneno que la estrangulaba. Se escucharon gemidos de dolor. El caos se detuvo por un instante. Rosa abrió los ojos lentamente. Javier yaciente. Su hermano sosteniendo al intruso herido, que ahora estaba desangrándose en el suelo. «¿Quién eres?», gritó Elena, y en el aire pesado, el extraño respondió: «Soy tu padre». El aire se volvió helado. Rosa se sintió desvanecer, mientras las palabras retumbaban en su mente. Todo lo que creía conocer se volvió una sombra. ¿Su padre? ¿Eso significaba que Esteban? La confusión y el dolor combinados la abrumaron. Todo conflicto, toda traición, de repente, parecía tener un nuevo rostro. Con el corazón latiendo descontroladamente, Rosa sabía que debía confrontar el pasado. Las verdades ocultas ahora no solo amenazaban su vida, sino la de toda su familia. Mientras la escena se desenvolvía, la incertidumbre llenaba el aire. El hombre, tirado en el suelo, miró a Rosa con ojos llenos de secretos, y ella sintió que el nudo en su garganta la ahogaba. ¿Qué significaba esto para ella y su familia? ¿Qué más estaba escondiendo Esteban? En ese momento, la historia de su vida, su familia. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿estaba lista para enfrentar la verdad? La habitación se quedó en un silencio atronador, como si el mundo mismo hubiera dejado de girar. Rosa miró al hombre en el suelo, los ojos llenos de confusión y miedo. «¿Cuál es la verdad realmente?», preguntó, su voz apenas un susurro. La revelación de que él era su padre la había golpeado como un balde de agua helada. El hombre, aún tendido, trató de levantarse, pero sus movimientos eran torpes. «No tengo tiempo para explicarte todo, Rosa, pero Esteban, él es quien ha estado manipulando a todos», dijo, con una tos que mezclaba sangre y desesperación. Javier lo miraba, una mezcla de odio y temor en su rostro. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó, su voz quebrada. Antes de que el hombre pudiera responder, un vibrante estruendo resonó desde fuera de la casa. La puerta principal fue empujada con fuerza, y un grupo de hombres armados entró, barriendo el lugar con miradas llenas de autoridad. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». La orden resonó como un trueno. Rosa sintió que el aire le faltaba. ¿Qué estaba ocurriendo ahora? Mientras todos se lanzaban al suelo, el hombre en el piso miró a Rosa con ojos llenos de terror. «No les cuentes nada. Son los que me han estado buscando». Justo entonces, dos de los agentes se acercaron a él, apuntando sus armas con firmeza. «¡Detenido! ¡No intentes moverte!». Rosa sintió un estallido de confusión. Todo giraba demasiado rápido. Su padre,
un criminal, su marido, Esteban, involucrado en un oscuro mundo. Y ahora la policía estaba aquí, a un paso de llevarse todo lo que quedaba de su familia. En un instante, la lealtad y el amor vacilaban en sus corazones. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», gritó Javier mientras se acercaba a ella, su rostro pálido, los ojos llenos de incertidumbre. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador salió desde la parte trasera de la casa. Era Santiago, su pequeño nieto. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Lo que siguió fue un torbellino de acción. La expresión del hombre en el suelo cambió, su mirada se volvió feroz. «Tú tienes que defenderlo. No pueden atraparme a mí». Sin pensarlo, el hombre se levantó rápidamente, aferrando un objeto metálico que había estado escondido detrás de su chaqueta. Era un papel, pero no un papel cualquiera. Era un documento sellado que parecía contener una información crucial. «¡No! ¡No mientas!», gritó Rosa, el horror en su voz. «No puedes hacerle daño a Santiago». En ese instante, un estruendo atravesó el aire. Aparentemente, había una reunión de disparos y explosiones de fuera. Las luces del lugar se apagaron. La sala quedó en un penumbra, solo iluminada por destellos lejanos. Rosa se aferró a Javier. Su corazón latía con fuerza. «¡Vamos! ¡Debemos proteger a Santiago!». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el hombre que llamaba padre gritó: «¡Síganme! Solo yo puedo garantizar la seguridad del niño». Sus ojos destilaban una mezcla de miedo y determinación. Pero, ¿podía Rosa confiar en él? La oscuridad se hizo más intensa y los ruidos de afuera se desvanecieron. «La puerta trasera. Debemos ir por allí», dijo el hombre, moviéndose rápidamente. Todos miraron con incertidumbre, pero la desesperación por proteger a Santiago fue más fuerte. Sin pensarle, comenzaron a seguirlo, cada paso resonando como un latido en un corazón aterrorizado. De repente, cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un estruendo retumbó en la entrada. Todo pasó en un segundo tumultuoso. Hombres armados se lanzaron dentro y la figura de una mujer emergió abruptamente detrás de ellos. Era Elena, la hermana de Rosa, con el rostro lleno de ira y un arma en mano. «¿Qué están haciendo?». La lección de tinta y sangre giraba en su mente. ¿Podía realmente ser verdad que su familia estaba entrelazada con un mundo de mentiras y traiciones? Las cartas ocultas de su vida se les enredaban en una espiral de horror y misterio. Y con toda esa tensión, la oscuridad acechada por disparos y secretos, Rosa no sabía si podría salvar a su familia o si todo se convertiría en polvo. En ese punto, de repente, un grito emergió de Santiago y todo quedó en suspenso. Una elección devastadora se vislumbraba en el horizonte. ¿Qué rumbo tomaría su familia y a qué costo? Todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse como castillos de naipes. Rosa se quedó paralizada, la tensión colgando en el aire como un hilo frágil. De repente, el grito de Santiago retumbó en sus oídos y su corazón se detuvo por un instante. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». La voz del niño atravesó la oscuridad, arrastrando a Rosa nuevamente al instante. No podía dejar que nada le pasara. «¡Santiago!», gritó, su voz quebrada por el pánico. El rostro del extraño, su padre, se torció en una mezcla de miedo y desesperación. «¡No! ¡No hay tiempo! ¡Debemos irnos ahora!». Pero el hombre que afirmaba ser su padre no servía de consuelo. Su mente estaba atormentada por más preguntas que respuestas. Elena, con el arma aún en mano, parpadeó, incapaz de asimilar la escena. «¿Qué está pasando aquí?». La mirada de Santiago seguía llenándola de terror.
El intruso, sintiendo la presión, retrocedió hacia la puerta trasera. —¡Aléjate de él! —gritó Javier, lanzándose hacia el hombre. Pero éste, en un movimiento desesperado, apuntó su arma al suelo. —Si no me dejas salir, él será el primero que pague el precio. Los corazones de todos se detuvieron por un segundo. Rosa, con lágrimas en los ojos, se enfrentó a la agitación de todos. —¡Por favor, no le hagas daño a mi hijo! El hombre dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban que el miedo se había convertido en su nuevo compañero. Y en un giro que pareció surgir de la nada, alguien empujó la puerta trasera con tal fuerza que ésta se rompió, dejando entrar a una figura imponente. Un hombre alto, de rasgos familiares, con un rostro surcado por el tiempo. —¡Detente! —gritó. Era Esteban, pero no era Esteban que ella conocía. La sombra del hombre golpeó la luz que entraba por la puerta. —¿Qué haces aquí? El desconocido demandó, mirando a su propio hermano, el hombre que había estado apuntando a su madre y a su hijo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero cada respuesta se sentía como un puñetazo en el estómago. Tú no deberías estar aquí, balbuceó Esteban, su voz temblando. Rosa, aturdida, dio un paso hacia adelante. —¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? El intruso herido, ahora pálido por el miedo, intentó hablar. —No eres su padre. Te engañó a todos. El caos estalló en la habitación. Elena gritó y Javier se colocó entre su madre y el intruso, el sudor perlándole la frente. —No dejes que él salga, abuela —suplicó. Pero todo pasó en un instante. Un estruendo en la calle, el sonido de más voces acercándose. La policía. La salida se estrechaba. —Necesito que confíen en mí —imploró el intruso, su voz cargada de desesperación. No podrán controlar la situación. ¡Se está acercando algo más peligroso! Pero Rosa, su corazón latiendo frenéticamente, recordaba las palabras de su difunto esposo. Promesas se deslizaban entre los sueños y las pesadillas. El hombre que decía ser su padre miró a Esteban y luego a Rosa. Él estuvo relacionado con un cartel. Todo lo que tienes, todo lo que conoces es parte de un juego letal que comenzó hace muchos años. La afirmación resonó como un trueno, estremeciendo el vestíbulo. Rosa se sintió abrumada. ¿Qué significa eso? Mentía su corazón, lleno de incredulidad y puro horror. Pero ya no había tiempo para dudar. En ese instante, mientras cada segundo pesaba, la realidad se desmoronaba. Una figura oscura apareció en la puerta. Eran hombres armados, gritos resonando detrás de ellos. La ambigüedad llenaba el aire. ¿Quién podía salvar a quién? Sin pensarlo, los hombres entraron disparando, haciendo que la familia se dispersara. Rosa soltó un grito de horror cuando escuchó un disparo, el eco resonando como un lamento. Todo sucedió con la velocidad de un rayo. Esteban cayó, su rostro apuntando hacia su familia, su último aliento como una súplica no pronunciada. Y mientras caía, una revelación aterradora salió de sus labios. La verdad siempre sale a la luz. Rosa, nunca estuve solo. Él está cerca. Las palabras cortaron el aire, y en un instante, una sombra más oscura que la noche se alzó detrás. De él, la escena quedó atrapada en un congelamiento escalofriante. ¿Qué era lo que realmente significaba estar atrapados entre secretos y traiciones? ¿Quién era el verdadero enemigo? Rosa no lo sabía,
pero el pálido rostro de Esteban se grabó en su mente mientras todo se desmoronaba. La escena se congeló en un instante de caos. Esteban cayó al suelo y el murmullo de sorpresa llenó la habitación. Rosa sintió que su corazón se deteníase, el horror encarnado en sus miradas. «¡No, Esteban!», gritó mientras caía de rodillas, las lágrimas deslizándose por su rostro. Javier estaba paralizado, el miedo congelando sus músculos. Pero de repente, un sonido rompió la tensión. Un disparo resonó en el aire y un grito atravesó el silencio. Todos giraron hacia la puerta, donde una figura apareció, empujando a los hombres armados hacia atrás. Era una mujer con una melena oscura y su rostro marcado por la angustia. «¡Sálvanos, por favor!», gritó, desesperada, mientras hacían su entrada. Era Claudia, la madre de Santiago. Su aparición fue como un rayo en medio de la tormenta. «¡No dejemos que nos atrapen!». A su lado, un grupo de policías se movía rápido, armados, listos para actuar. «¡Detente!», gritó el oficial más cercano. Todos se sintieron abrumados. El ambiente se volvió un torbellino de gritos, cuerpos corriendo, y el caos parecía estar en su punto máximo. El hombre que se hacía llamar padre se lanzó a un lado, buscando escapar. «¡No dejen que se lleven a mi hijo!». A Rosa no le gustaba ver su desesperación, pero la verdad retumbaba en su mente. ¿Qué había estado ocultando Esteban todo este tiempo? ¿Qué secretos en verdad agitaban su vida familiar? Los hombres armados intercambiaron miradas, listos para actuar, mientras Santiago llamaba desde otro rincón. «¡Mamá! ¡Ábrame!». El clamor de su pequeño aliento lanzó a Rosa de regreso a la realidad. Su instinto materno despertó. Cada fibra de su ser gritaba por protegerlo. Sin embargo, lo inesperado sucedió. En un giro de locura, el hombre del suelo, que afirmaba ser su padre, levantó una mano ensangrentada, algún tipo de ficha o un papel. Su rostro ido y pálido. «Es la clave», anunció con voz temblorosa. «Esto revela todo». En un momento de silencio absoluto, ella pudo ver cómo la verdad podría ser aún más devastadora. «¿Qué quieres decir? Dímelo», le exigió, con la presión en su pecho creciendo. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa amarga y dolorosa. «Nunca supiste. Tu vida es un juego. Todo es falso. Esteban te ha mantenido alejada de la verdad. Él no es tu marido, es tu hermano». Un escalofrío recorrió la espalda de todos, como una ráfaga de viento helado. Rosa sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. «¡No! ¡Cállate!», gritó, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. El aire parecía pesarse. Cada respiración se sentía como una lucha. «Rosa, por favor», dijo Javier, intentando acercarse. Su mirada estaba llena de confusión. «¿Es cierto? ¿Es cierto lo que está diciendo?». La angustia en su voz aumentó. Ella no sabía qué responder. El mundo se le desmoronaba. Todo sucedía rápidamente, cada segundo más agonizante. Mientras las voces de la policía resonaban, la mujer que acababa de llegar, Claudia, se congeló en su lugar. «¡No! ¡No puede ser verdad!». A los ojos de la madre se les llenó de incredulidad y las piezas comenzaron a encajar en una imagen aterradora. «Esto nunca debería haber salido a la luz», musitó Esteban,
la vida abandonando su cuerpo. La confusión se voló. Entre ellos, como un huracán. Rosa sintió que su mente se nublaba. ¿Podía ser? ¿Era posible que todo lo que sabía sobre su vida estuviera construido sobre mentiras? Y en ese momento crítico, entre el terror y el caos, surgió una pregunta devastadora. ¿Quién era realmente su familia? ¿En quién podía confiar? Todo lo que pensaba que conocía se desvanecía, dejando una estela de preguntas. Desde aquel instante, las relaciones se rompían y los secretos se convertían en un peso que nadie podía soportar. Rosa sentía que la sala se encogía a su alrededor. Todo daba vueltas. Un silencio se instaló, mientras las verdades emergían como sombras en la oscuridad, y la puerta se cerraba lentamente. ¿Qué camino seguirían ahora? La verdad estaba al borde de una decisión absurda. Todo estaba a punto de cambiar, pero estaban preparados para el impacto. Rosa sintió que el tiempo se detenía, mientras las palabras de Esteban resonaban en su mente. Él no es tu marido, es tu hermano. Una corriente helada la atravesó, y de repente la habitación se volvió un torbellino de ruido y confusión. El horror era visible en los rostros de quienes la rodeaban. Nada tenía sentido. Javier, confundido, retrocedió, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero entonces, un estallido resonó en el exterior. La puerta principal se sacudió con fuerza, como si alguien intentara entrar por la fuerza. Rosa dio un paso atrás, y en ese mismo instante la puerta estalló con un estruendo abrumador, y una figura vestida de negro irrumpió. Era un hombre alto. Sus ojos ardían como carbones encendidos. Sin darse tregua, el intruso apuntó su arma hacia el grupo. ¡Todos al suelo!, gritó. La tensión se disparó. Las respiraciones se volvieron entrecortadas. «¡No puede ser otro ataque!», pensó Rosa, con el corazón latiendo descontrolado. Todo lo que había temido parecía hacerse realidad. «¡Mamá! ¡Escóndete!», gritó Javier, lanzándose entre su madre y el hombre armado. Pero el intruso no dudó. En un descuido disparó. Rosa sintió que el aire se le escapaba. El eco del disparo. La caída de Javier. «¡No, no, no!», gritó Rosa, arrodillándose rápidamente junto a su hijo. Estaba en el suelo, su rostro pálido, una herida en su pecho, el rojo de la sangre contrastando con el blanco de su camiseta. El dolor y el miedo se entrelazaron en su rostro. «Javier, por favor, aguanta», suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos como un torrente incontrolable. El caos estalló. Elena, con el arma en mano, disparó contra el intruso, pero él se cubrió y se lanzó hacia la puerta principal, huyendo como una sombra en la noche. «No lo dejes escapar», gritó Rosa, pero estaba demasiado atrapada entre el horror de la herida de su hijo y él. Caos a su alrededor. Los gritos de Claudia, Santiago y la policía llenaron el aire, pero todo se volvió confuso. Todo sucedía tan rápido. Uno de los oficiales entró corriendo y se agachó junto a Javier. «Necesitamos una ambulancia», ordenó, mientras Elena se acercaba a su hermana, su mirada llena de preocupación. «Rosa, ¿estás bien? Necesitamos salir de aquí». Pero en su mente solo había espacio para Javier. Su respiración era lenta, casi imperceptible. «Cálmate, hijo, no te vayas». De repente, Esteban, aún en el suelo, incorporó su rostro manchado de sangre, una mezcla de agonía y miedo. «¡Corred! Él volverá. No están a salvo aquí». Sus palabras eran las últimas, antes de que otra ráfaga de gritos y disparos se escuchara desde afuera. Rosa sintió un temblor recorrer su cuerpo. «¿Quién es este hombre?
¿Qué quieren de nosotros?, pensó mientras otros oficiales se agolpaban en la escena. La verdad estaba de pie frente a ella, pero era oscuro, un asunto que no quería enfrentar. Entonces, mientras el oficial trataba de estabilizar a Javier, el chico murmuró, algo entrelazado con su dolor: «Mamá, yo supe que Esteban no era quien decía ser». Las palabras hicieron eco en la mente de Rosa. «¿Qué sabías, hijo? ¿Qué más me has ocultado?». Javier sonrió levemente, como si aceptara su destino. «Un día te contaré otra verdad. No somos quienes somos». Una sombra se cernió sobre la casa. Otra vez. El hombre que había escapado estaba de regreso. En su mano sostuvo un paquete envuelto con cuidado. «No puedes seguir escondiéndote, Esteban. Es hora de que todos sepan la verdad». El caos barría toda lógica. Rosa solo podía pensar en su familia desmoronada, en las verdades ocultas y en la cruda revelación de secretos que llevaban años enterrados. Con un grito desgarrador y el alma hecha trizas, miró ese paquete en la mano del intruso. Tal vez en su interior, la respuesta a todo lo que había vivido. Podría ser que su vida, la vida de su familia, estuviera basada en una red de mentiras. Era posible que la verdad tuviera un precio que todos debían pagar. El aire se volvió irrespirable. Rosa sintió que su mundo se desvanecía. ¿Qué más se revelaría? La historia apenas comenzaba, y su corazón, dolorido y lleno de preguntas, ya sabía que tendría que enfrentar lo impensable. Porque la verdad, como un susurro, estaba a punto de desatar el más profundo caos en sus vidas. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, como si cada pulsación la conectara más a la angustia en el ambiente. Las palabras del hombre, afirmando ser su padre, resonaban en su mente como un eco lejano que no podía entender. ¿Era posible que todo lo que había sabido sobre su familia fuera una farsa? El estruendo de la puerta, la caída de Esteban, el grito de Santiago. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¡Espera! ¡No te vayas!», suplicó, mientras el intruso comenzaba a retroceder. Pero él no se detuvo. Avanzó hacia el agujero oscuro de la puerta. Su figura se desvanecía gradualmente en la noche. Rosa sentía que el mundo se le escurría entre los dedos. «¡Santiago!», gritó, buscando a su nieto en la penumbra. Pero en su rincón, el niño estaba atrapado entre el miedo y la confusión. Sus ojos reflejaban el terror. «¡A ti estoy, abuela!». Pero su voz temblaba. Rosa intentó acercarse, pero se sentía como si el aire se espesaría, atrapándola. Entonces, el hombre que se hacía llamar padre se detuvo y dio media vuelta. «Rosa, no entiendes. Este lugar no está a salvo. Todo esto es un juego sucio». Sus ojos brillaban con una desesperación que la hizo congelarse. Justo en ese instante, desde la calle, un estruendo rompió el aire. Puertas estallaron y gritos comenzaron a resonar. La policía había llegado, pero no trae la solución. «¡Están aquí!», exclamó el hombre. Su rostro se tornó de un pálido espectro. «¡Tienes que correr!». «¡Todos!». Rosa vio cómo su hermana Elena se deslizaba hacia la entrada, su mirada fija en el intruso. «¡No le creas, Rosa!», gritó, su voz enardecida en un mar de incertidumbre. «Convence a la policía de que se detenga». «¿Cómo puedes estar tan segura?», le lanzó un grito.
Esteban podría haber sido un monstruo escondido tras una máscara. La fricción entre ellas creció. Los gritos fuera se intensificaron. ¡Mamá! ¡El niño! Javier estaba de pie, interponiéndose entre Rosa y la puerta. Pero su mirada seguía en el hombre herido, la angustia marcada en sus ojos. «No quiero perderte». Mientras tanto, en medio de toda esa locura, un rugido profundo resonó. No eran sirenas ni voces de la policía. Era un cielo de inviernos, un crecimiento que asustaba. Algo oscuro se acercaba, un destello entre las sombras y el polvo. Cuando las luces de las patrullas iluminaron la escena, los cuerpos se desdibujaron en una danza aterradora. Y entonces sucedió. En un giro seco, una explosión sonó. Fue brutal. La casa tembló. Rosa cayó al suelo, mientras el estruendo de los cristales estallando retumbaba en su mente. «¡Es una bomba!», gritó Elena, mientras el polvo y los escombros cubrían el lugar. Todo se volvió un caos. Gritos, sirenas. El aire se llenó de humo y miedo. Rosa se arrastró hacia su hijo y su nieto, temiendo lo peor. «Santiago, agáchate», ordenó, mientras el polvo se asentaba y la luz se apagaba en sus ojos. Justo entonces, entre el caos, surgió una figura entre las sombras del humo. El hombre caído, sé que no era su padre, se levantó con una energía aterradora. «No lo entienden. No estoy aquí para hacer daño. Revelaré lo que tienen en el pasado». En ese momento, Rosa sintió que su mundo se fragmentaba. Todo lo que había creído, toda la seguridad, se volatilizaba con cada palabra. Ella miró a su hijo, llorando, a su hermana, furiosa, a su nieto, asustado. ¿De quién podía confiar ahora? La escena era un trabajo de locura, con ecos de desesperación. Se apilaban revelaciones, fuego y traición de las que nunca había sido parte. En medio de todo, un nuevo misterio se formó en el aire. ¿Pero quién era realmente el enemigo? ¿Era la verdad más oscura de su familia? ¿O era el tiempo, un ladrón que había robado su paz? Lo único que sabía era que había más por venir, más secretos que descubrir, más traiciones que afrontar. Y sobre todo, una nueva verdad que podría transformar todo lo que creía en un abismo de desolación. El estruendo de la explosión y el polvo que se levantaba llenaron el ambiente de desesperación. Rosa se quedó inmóvil. El miedo la envolvía como una sombra pesada. La imagen de Javier, todavía en el suelo, la vio tambalearse. «¡Mamá, levántate!», gritó, asegurándose de que su madre no sucumbiera al terror que los rodeaba. Claudia, la madre de Santiago, se precipitó hacia ellos. «Aguanta, cariño», le dijo a su hijo mientras lo atraía hacia su lado protectora. El ambiente estaba tenso y el eco de la sirena se hacía cada vez más fuerte. «No podemos quedarnos aquí», insistió, mirando hacia la puerta cubierta de escombros. Mientras tanto, Esteban, todavía en el suelo, miró a Rosa con unos ojos desorbitados. «¡Sálvese! ¡No puedo!», gritó, su voz un susurro. Pero había una verdad que lo mantenía ahí. Ella sabía que todo lo que había pasado desde su muerte estaba conectado. Su vida, las mentiras, todo se entrelazaba en esa oscura red familiar. «¡No te vayas, papá!», le gritó Javier, incapaz de dejar de lado la sangre que corría entre ellos. Esa revelación él la atrapó en la dura agonía. Pero él, viejo, se rehusaba a levantar la cabeza. Triste y lleno de remordimiento. «Vayan, ahora, no hay tiempo», insistió el hombre. En sus ojos una chispa de arrepentimiento. Rosa sintió una punzada de dolor.
Era su padre, el hombre que había sido una sombra en su vida y que ahora intentaba abrumar las culpas de su oscuridad. Justo cuando el ruido fuera cobraba fuerza, otra figura apareció en medio de los desechos. Era el hombre que había intentado escapar, su rostro marcado por la desdicha. «Rosa, escóndete, ellos vienen». Pero ella sabía que esconderse no era la respuesta. Las revelaciones aplastantes se acumulaban, y la verdad, como un torrente, estaba más cerca que nunca. «¿Pero qué verdad?», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. «¿Acaso pensabas que no lo descubriría? Todas esas mentiras nos has arrastrado a este infierno». El hombre les ofreció una solución, algo que cambiaría todo. «Hay un lugar, un refugio», dijo, sus ojos parpadeando, «donde puedan estar seguros. La herencia, lo que dejó Esteban, lo pueden usar». Fue como un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero, ¿habría confianza a partir de ahora? ¿Podían reconstruirse entre todas esas traiciones? A pesar de la presión ardiente en su pecho, Rosa sintió que debían intentarlo. «¡Rápido! ¡Todos fuera!», gritó Claudia, a la vez que ayudaba a Santiago a levantarse. «No podemos quedarnos aquí y esperar a que nos atrapen». Las voces de la policía resonaban más cerca. Sabía que tenían que actuar. Mientras el grupo avanzaba hacia la salida trasera, el hombre que había estado herido los preparó. «Sé que les he hecho daño». Pero Rosa no quería escuchar más. El tiempo para lamentos había pasado. Ahora solo importaba sobrevivir. Una vez fuera, el aire era fresco, pero la sensación de peligro estaba latente. La policía, iluminada por luces brillantes, se movía rápidamente, buscando a los responsables. Era un mundo nuevo, lleno de preguntas, huellas de traiciones y secretos aún por descubrir. «¿Qué haremos ahora?», le preguntó Javier a su madre. Rosa miró a todos y sintió el peso del dolor, pero también la promesa de un nuevo comienzo. «Tendremos que reconstruir juntos. No hay otra opción», respondió, su voz sonando más firme de lo que sentía. Mientras avanzaban hacia la seguridad y un nuevo futuro, una última revelación quedó colgando en el aire. Esteban había dejado un legado de secretos que aún no habían sido revelados. Tal vez era tiempo de desenterrar todo lo oculto. «Uno de estos días la luz caerá sobre la oscuridad», murmuró el hombre, dejando abierta la puerta a un misterio aún no resuelto. El futuro les aguardaba, lleno de incertidumbres. El camino hacia adelante podría ser más complejo de lo que imaginaban, pero unidos quizás pudieran enfrentar cualquier adversidad. Cuando miraron hacia atrás, el hogar que una vez conocieron ahora era solo un eco lejano de todo lo que había sido. Pero en cada paso, cada susurro, había un nuevo destino. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación es clave y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. ¡Vamos! ¡Hazlo ahora!